Seguimos en cambio de 21, 4 minutitos faltan para las 10 de la mañana, 10 grados la temperatura, hasta las 11 te acompañamos por unsb.com.ar, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Y en el día de ayer, un 28 de agosto, pero del año 1948, Eva Perón proclamó garantías y derechos para las personas mayores, que tenía que ver con sus necesidades, la asistencia, el cuidado y el esparcimiento, que a partir de ese día se transformaron en derecho. Con este motivo, por eso se celebra cada año, se conmemora en realidad el Día Nacional de la Ancianidad. Y para reflexionar sobre este tema, ¿no?, si se cumplen todos esos derechos o cómo está en esta actualmente, ¿no?, en este 2023, después de tantos años, los derechos de los adultos mayores, estamos en comunicación con una especialista en el tema, con Graciela Gómez. Ella es psicóloga social, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Graciela? Gracias por esta comunicación. Alejandro García te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Alejandro. Buenos días a todas y a todos los oyentes. Bueno, queríamos hablar con vos con respecto a ayer, ¿no?, en muchos lugares se recordaba, ¿no?, este Día Nacional de la Ancianidad, y se hablaba de los derechos de las personas mayores, ¿no? Recordemos que es un decálogo que implementó Evita, nada más y nada menos, que tenía que ver con el derecho a la vivienda, la alimentación, el cuidado de la salud, el esparcimiento, el trabajo. ¿Cómo se encuentra hoy esos derechos? Bueno, se encuentran bastante vapuleados, bastante si bien se ha avanzado, pero en estos momentos y dada la actualidad, no solo en una crisis económica, sino diría yo hasta moral, se encuentran otra vez muchísimos de esos derechos en peligro, en peligro de volvernos a perder, los que todavía, inclusive algunos que todavía no se habían o no se habían reafirmado, ¿no es cierto? Entonces creo que es el momento de poner atención, de problematizar, de debatir, y no puede faltar en este debate y en este momento tan crítico la palabra de las personas mayores. Y desde una orientación también feminista, no se puede perder de vista, porque entre yo escuchaba todos estos días hablar de los derechos, bueno, que después pasó en el año 1949 a la Constitución, que después fue derogada por el golpe militar del 55, ¿no? Y ahí volvimos y se volvió a trabajar en estos temas, pero tenemos la obligación imperiosa de ser partícipes, y sigue faltando lo mismo. El otro día y todos estos días escuchaba, bueno, que nombraban todos los decálogos, lo has nombrado vos, que en ese momento se llamaba decálogo, y que nada más ni nada menos Evita los declara y los dice en el Ministerio de Trabajo. Porque si había algo de visionaria y de estatista y de defender esos derechos de los niños, de las niñas, de los trabajadores y de la ancianidad, en ese momento llamada así, lo hizo en el Ministerio de Trabajo, que no era casual que lo hiciera en un lugar tan emblemático y tan caro para nuestro pueblo, ¿no? Y desde un lugar muy visionario, porque el último de los del decálogo o de los derechos habla del respeto, y ella ahí hace un panorama de qué pasa con el respeto desde las políticas públicas que no había, pero también desde la intimidad, desde las casas, desde las relaciones, desde los vínculos. En el año 1948 se ha avanzado, sí, se ha avanzado, pero lo que notamos, y yo ya que entré también, antes por ahí, cuando uno más joven lo va haciendo y lo va viendo, como con la problemática de violencia de género, aunque a vos no te pase, pero uno lo va viendo y lo va trabajando. Cuando ya entramos nosotras también y nosotros en estos temas, nos damos cuenta de esto de el maltrato simbólico, ya no solo por lo económico,
sino que se da fuera y dentro de las mismas casas, ¿cierto? Cuando yo doy las charlas o las diplomaturas, o ahí aparecen estos temas de los estereotipos, las abuelitas y los abuelitos, cosa que nosotros somos abuelos de nuestros nietos y nietas, no de la mitad o de la población. Cuando vas a un lugar y te dicen, abuelita, esto, o dentro de las casas, bueno, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Nos empiezan a condicionar de vuelta a cierta edad, que sacando que alguien esté enfermo de verdad, que tenga una enfermedad mental, no es así. Entonces ahí nos empezamos a preocupar porque nos damos cuenta que no somos protagonistas de estas estrategias que habría que estar pensando en estos momentos, en el 2023, en plena crisis, en plenos anuncios que se hacen de un montón de cuestiones que van a hacernos perder derecho. Entramos en crisis económica, lo dije el otro día, estamos en crisis económicas y vuelven los hijos a los lugares a vivir con los padres, o al revés, las madres o los padres a vivir con los hijos, al cuidado otra vez de nietos o en algunos casos hasta de bisnietos o de hijos, y no se piensa en otro tipo de estructuras donde el cuidado tendría que ser compartido desde las políticas de cuidado desde otro lugar, garantizadas por un lado por el Estado, pero también por los propios seres queridos, ¿no? Y esto que decía Vita, en el nombre del amor, muchas veces pasamos a ser explotados o explotadas, y sale esto muchísimo en las diplomaturas y en las charlas, en una generación que ya no tiene 20 años, que está dispuesta a resistir con actividades el 50%, el 60%, y no quedarse en el lamento, pero también tiene que tener los espacios para hacer eso. Y no los hay, Alejandro. Yo te puedo asegurar que son muy pocos, inclusive dentro de los espacios feministas, sacando salvadas excepciones, donde tengamos voz, donde se nos escuche, pero no solo se nos escuche, sino que se actúe después con estas estrategias que tenemos para pensar, porque somos las protagonistas. Si no, nos vienen las cosas como a los nenes que se les dice, no hay que infantilizarlos, no hay que hablarle tú cuando van al jardín. Lo digo como maestra jardinera que he sido, y bueno, el respeto a ese al chico, a no subestimarlo, y nos pasa que llegamos a cierta edad y nos infantilizan a nosotros. Ay, la abuelita la vas al negocio, ay, la cosita, vas al médico y te da de comer, no sé, un queso de esto, y que estamos en un momento, en una crisis, que no podemos pensar en el autocuidado, en la recreación, en estas palabras que en el año 1948 decía Evita, cuando estamos tratando de sobrevivir. ¿Vos crees, Graciela, que esta situación se da todo, digamos, como consecuencia de la crisis económica, o también hay otros valores que van modificando también lo que es la relación intrafamiliar y también el lugar que se le da a los adultos mayores en una familia? No, sin duda las dos cosas van de la mano. Por un lado, la crisis económica, pero si miramos nada más que eso y no vemos la crisis de valores, pero valores, digo yo, a ver, no nos vamos a quedar en ser hipócrita, la mujer, la abuelita, la falta de cariño, no. Las relaciones interfamiliares, la violencia, yo acá no tengo para dar datos porque sería muy aburrido, de intrafamiliar hacia el adulto mayor está casi en el mismo rango, y más en mujeres que a los niños y a las niñas. Entonces digo, no es una cosa, por eso se tiene que problematizar y enfocar desde distintos aspectos esto, en forma transversal,
con profesionales, generacional, pero que estemos todos, o sea, todas y todos en estas charlas que no terminen en charlas. O sea, ¿te acordás que el año pasado en una conversación que tuvimos yo te decía, si no terminan en mateadas, pero cada uno se va a su casa y vive su propio infierno? Y a veces los infiernos empiezan más de adentro hacia afuera. Por eso digo, no es solo la crisis económica. Ahora como que es un tema que estamos así todas pendientes y todos por esto de, bueno, de los cambios y las cuestiones y las crisis económicas y los que dan anuncios que sí hay que hablar de política. Y nuestra generación, hay una gran parte de nuestra generación que sabe lo que es hablar de política y que no es quedarnos en el pasado cuando decimos esto es así, por supuesto que hay que mejorarlo porque el contexto del año 70 no es ni del 1948 es el mismo que ahora, pero sí nos siguen imponiendo cómo hay que ser viejas, especialmente a las mujeres, cómo hay que hacer. Y están los dos bandos, o sos la vieja pasita de uva que se queda en su casa, que cuida a su nieto y que no opina y si repite 2 veces la misma cosa, ay, qué sé yo, y entras a un negocio, como decía antes, y te pasa lo mismo, y está la otra, la persona que está dispuesta, aunque tenga 60, 70 años, a seguir dando su opinión, a poder intercambiar opiniones, a, bueno, convencerme de lo contrario en tal cosa, si no es así, pero ser partícipe. Y para ir cerrando un poco, la vez pasada veía un grupo de compañeras que desde desde la buena intención, ¿no es cierto?, con algunos compañeros ponían una barbaridad, no sé si fue en Estados Unidos, que iban a hablar sobre los beneficios de la leche materna y la mesa estaba con 5 hombres. Entonces decían, ¿cómo puede ser? Bueno, que eran profesionales científicos, que no está mal que también participen, pero bueno, era como un poco irrisorio hablar de los beneficios de la leche materna y que no hubiese en la mesa esa una expositora mujer. Entonces digo, lo mismo pasa cuando no estamos hablando de planes para personas mayores, dirigen lugares que está bien, por ahí que estén, pero hay una ausencia tremenda. Los protagonistas, nosotros, nosotras, no estamos en la toma de esas decisiones. No, te decía, ¿no? El vivir, como parece que en la Argentina no es que hay una crisis puntual, sino como una crisis permanente, ¿no? Porque ya son tantos años de altos y bajos y no hay momentos de estabilidad. Esta situación, que hay diferentes sectores, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de los adultos mayores. Eso imposibilita también poder tener políticas a mediano y largo plazo, ¿no? Porque siempre estamos corriendo atrás de la urgencia y dejamos estos temas importantes de lado, ¿no? Y tanto pasa, digamos, como vos hablabas de feminismo, también pasa con la niñez, en este caso hablando de la ancianidad, y son cuestiones que son esenciales para la vida en comunidad que van quedando de lado porque corriendo siempre atrás de las distintas crisis económicas, ¿no? Y se hablan como medidas para los adultos mayores, tienen que ver, bueno, un mejoramiento en la jubilación, en los ingresos, que obviamente son esenciales para la vida, también por ahí el funcionamiento del PAMI, pero se queda ahí, ¿no? Como que después hay un montón de otras ramas que tienen que ver con la vida de los adultos mayores que se dejan de lado, se van postergando por, decía, ¿no? A mi criterio, ¿no? De vivir siempre como en una crisis permanente. Exactamente, exactamente. Pero a pesar de eso, tampoco sabiendo que esta es nuestra sociedad y que así estamos y que estamos como épocas un poco más tranquilas, donde son un poco más respetados sin ahondar demasiado nuestros derechos, en general, hablo no solo de la ancianidad, y de golpe, boom, estás pensando si vas a poder ir a comprar 1 kilo de papas, que eso es desesperante. Si me van a sacar, a ver, ¿de qué podemos hablar? Si hacemos una reunión con personas, hablo del año 1946 con el año 1960 y pico, estoy hablando de las generaciones a las cuales las llamamos viejas, ancianas, bueno. ¿De qué podemos hablar si no sabemos si mañana se cae todo, se rompe nuestro sistema de sostención de lo económico, que pueden ser
los remedios, que es los temas de conversación que yo escucho a esto. Pero eso por un lado, pero si ya sabemos que esto es así, ¿por qué no vamos pensando como se han hecho en otras áreas y en estrategias sabiendo que esto nos pasa? ¿Qué pasa con los vínculos intrafamiliares? Porque nos quejamos de que, bueno, la sociedad está, que es verdad, me salvo yo y vos, no sé, ya está. Y si estás a punto de perder, ya la vivimos en el 2015, que yo fue, bueno, más allá de las del 2000, pero hablo del 2015 porque lo vimos un montón. Esto de se salva, no sé, se termina un gobierno, entonces se salva quien se tiene que salvar. O sea, ¿qué le pasa al otro? No va. Ahora, cuando eso se salva y se salva el que puede, entra, que de hecho está en la casa, entra en las relaciones intrafamiliares, entra que si el adulto mayor dice, esto no lo puedo hacer, no lo hago, yo a mi cuerpo no está, o está, pero está para ganas no sé, de descansar, de tener otros horarios, de pensar estrategias que convoquen, no desde la alegría tonta, como yo digo, pero lo que no podemos perder de vista, sabiendo que todo esto pasa y que hay muchísimas profesionales y profesionales con muchísimo trabajo en estos temas, ¿no es cierto?, de la vejez, a nivel España, a nivel de... Entonces, ¿por qué no vamos tomando estas estrategias, vamos planificando, sabiendo que vamos a tener estas locuras, que no podemos pensar qué voy a hacer mañana si no sé hoy? Cuando ahora salga a hacer los mandados, ¿qué le va a pasar a la gente? Y cuando todavía nosotros ni hablemos en el interior de la provincia, ni hablemos en el lugar donde yo estoy viviendo, que encima hay toda una cuestión de posicionamiento, por ahí hasta más ortodoxo, de lo que es la vejez, lo que se debe, lo que no se debe. Esas cosas, más allá de la crisis, se tienen que seguir trabajando. Lo único que quiero ser optimista, porque sería lo último que perderíamos, ¿no?, es que de estas cosas tienen que salir verdaderamente, la palabra revolución es como que asusta mucho, ¿no? Pero tiene que haber cambios, pero cambios que se puedan mantener en el tiempo. Para mantener el tiempo tiene que haber responsables de nosotros, las generaciones que ya hemos vivido un montón de cosas, las generaciones jóvenes, y como diría Perón, y lo ha dicho Evita, el trasvasamiento, que ya lo hemos visto un montón de veces, generacional, tiene que ir acompañado de ambas partes. No, el trasvasamiento generacional y de las nuevas políticas públicas, y a mí la verdad que no me importa si es una chica joven o un chico joven o un viejo el que dirige PAME, o el ANSES, ¿se entiende lo que quiero decir? Tienen que estar las voces y tienen que ser escuchadas y tienen que pensar estrategias sabiendo en la sociedad que vivimos y que a nivel global esta crisis de vínculos y de respeto, que es el último decálogo y lo último que pone Evita, pone el 9 y el 10, que yo lo tengo siempre ahí porque digo, pucha, no, ¿qué es? El 7, que era el esparcimiento, el 9 habla de tranquilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que estar tirado? No, tranquilidad que te lo da la parte económica, que te lo da la relación con los vínculos, no vínculos forzados. Es otra de las cosas, no porque somos abuelitas, vamos a ser siempre unas abuelitas maravillosas. Hay abuelas y hay gente que ha sido mala y que ha tenido mal carácter y bueno, y es eso. Y de último que dice Eva, es el respeto. Y acá, sacando, vuelvo a decir, algunas excepciones, las personas grandes, con la excusa, no, se quedó siempre la misma, nada, repite, no se las tiene en cuenta. Y un montón de cosas que están pasando, las veníamos diciendo, pero ¿dónde? En casa, tomando mate, con algunas mujeres, con algunos compañeros. Yo tenía... que sea autorreferencial. Una vez fui a una reunión política, porque todos saben que
que fui concejal, que participé activamente en política partidaria, y con mis 52 años cada vez que entraba había un grupito de compañeros a los cuales quiero muchísimo, pero estaban ahí, y la broma era, bueno, llegó Pami, como una forma de desautorizar ya lo que iba a decir. Claro, un pensamiento perimido ya, de otra época, lo traía. Pero lo siguen haciendo, Alejandro. Se sigue diciendo ese tipo de cosas. Ah, mirá la vieja. Mira esto. Y lo que yo digo, no está mal decir viejo, no está mal decir ancianidad, no está mal decir anciano, porque la carga de lo que uno quiere decir lo pone uno. O sea, si uno dice esta vieja de mierda, ahí le estás poniendo, perdón la palabra en la radio, pero es lo que uno siente a veces que te están queriendo decir. Y para mí, esto de buscarle tanto a ver la palabra que dijo, que no dijo, y no pensar verdaderamente estrategias que alguien pueda descansar, que pueda decidir sacando, por eso digo, si hay alguna enfermedad mental, si hay alguna enfermedad, ¿por qué las personas mayores a veces tienen que pedir permiso hasta qué es lo que quieren comer, qué es lo que quieren, si no tienen ganas de ir a una reunión, si ya han pasado? Y vuelvo a decir lo mismo, ante estas crisis, o vuelven a las casas de sus hijos o de sus hijas, o vuelven los hijos a sus casas, o están, te digo porque lo veo permanentemente, gente que no viene a las diplomaturas, y porque me dice, no, porque ahora me toca cuidar, porque y no está mal, como decía Evita, cuando uno hace las cosas con amor, cuando uno puede elegir, yo puedo elegir vivir con alguien o no vivir, pero cuando esto es impuesto por situaciones económicas y a veces por situaciones impuestas, y el cuerpo se empieza a enfermar, entonces empieza a reinar más peligroso, que es la tristeza y la falta de, bueno, ¿y mañana qué hago? Entonces, esta crisis va acompañada, y hace años que venimos perdiendo, muchísimos años, la batalla cultural, social, el que te falta, en qué te puedo ayudar, de generaciones jóvenes. Yo por eso el otro día a la periodista, que es una gran compañera, a Jessica Rivero de Tiempo Argentino, le decía esto: yo veo a unas chicas jóvenes que por ahí tienen otras estrategias y se acompañan y se ponen, bueno, ¿quién puede cuidar hoy el otro día leía a Manu, una mano solidaria, pero es decir, y van dejando a sus padres para otros, o a sus mamás para otros momentos, para otras circunstancias, porque en algún momento nos tiene que llegar la hora de seguir siendo útiles, pero desde un lugar que nosotros decidamos. Y creo que es el momento. Argentina fue pionera en esto, y no podemos perder toda esta situación. Y problematizarlo, vuelvo a decir, pero no solo problematizar, después tener estrategias, pensarlas juntas con las otras generaciones y ver de qué forma podemos salir ante el riesgo inminente de perder los pocos derechos que hemos adquirido realmente. Ahí está, porque en el interior... Sí, te decía, no, que bueno, ahí me parece que está también el desafío, aprender de los errores cometidos durante todo este tiempo, porque a esta situación vos planteada también, ¿no? Llegar al punto de estar ahí ante la posibilidad de perder los pocos derechos que aún quedan vigentes, demuestra también ¿no? las falencias, los errores que se han cometido en todo este tiempo. Pero bueno, decía, ¿no? Creo que de todo se aprende, y creo que siempre es buen momento también para arrancar, para aprovechar la voz de la experiencia, como decías vos, ¿no? No los viejos por una cuestión de edad. Hay muchos jóvenes que tienen ideas más conservadoras que muchas personas de edad, y que tienen que ver también, ¿no? Con plantear políticas a mediano y largo plazo, poder también trabajar sin mezquindades y mirar hacia adelante, porque lo que está en riesgo, como vos decías ahora,
en menos de 2 meses nomás se decide el destino de nuestro país y que puede tener también definiciones con respecto a varias generaciones, ¿no? De seguir otra vez otro retroceso que creo que no va a ser conveniente fundamentalmente para los sectores más vulnerables, que siempre son los que más sufren este tipo de situaciones, ¿no? Como decíamos, ¿no? Los sectores que tenemos más de la mitad del país en la pobreza, después la niñez, la ancianidad, son los que también siempre van a pagar las consecuencias de estos experimentos que quieren volver con ideas que ya han fracasado en la Argentina. Entonces me parece que, pero a pesar de eso, ¿no? De estas situaciones, digamos, tiene que ver, ¿no? Si el respeto a los adultos mayores creo que forma parte, también tiene que ser parte central de los programas de gobierno hacia adelante, y son temas de que se habla muy poco. Exactamente. Y ahí creo que cumple un rol importantísimo en las sociedades intermedias, los clubes de barrio. Volvemos a apoyarnos en esos lugares porque sabemos todos los tiempos que vienen. Sin duda, ayer yo hablaba y decía, sin duda que el ser mayor y el ser mujeres mayores no es garantía de que, qué bueno, que va a salir todo bien, como no es garantía ser joven y que, de hecho, tenemos muchísimos, yo antes decía dirigentes y ayer me corrigieron y no son funcionarios, ¿no es cierto? O funcionarias. No es garantía nada más, no es garantía nada más ser del campo nacional y popular, porque también mezclamos de que nos parece que el demonio, por llamarlo de alguna forma, o el miedo está nada más que de un lado. No. Sin duda, el monstruo fue creciendo porque hubo quienes miraron para otro lado. Entonces, nos tenemos que hacer cargo de eso. ¿Quiénes? Esto de endiosar a la gente, y a veces la gente puede hacer una cosa bien y una cosa mal, pero ¿quiénes son siempre los que pierden? No es lo mismo el que va a su casa, tiene su casa propia, tiene su comida garantizada para sus hijos y para sus nietos, para sus padres. No es lo mismo que una persona que vive de su trabajo y que mañana no sabe a ver qué hacer. Entonces digo, si eso si de veras no lo decimos sin que nos acusen después de que somos ni golpistas ni le hacemos el juego a nadie, yo no le hago el juego a nadie, yo yo defiendo los derechos como creo que, con muchísimas equivocaciones, lo he hecho siempre de los distintos roles que me han tocado. Ahora cada vez que ahondo más, porque yo también estoy atravesando esa etapa etaria y veo la discriminación y veo que si vas a una reunión muchas veces la falta de respeto o de escucha verdadera ante estas situaciones hace que digamos, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, de un lado está esto, pero del otro lado hay una vocación política de veras, sin mezquindad, de no creerse los dueños de que inventaron nada, porque si muchas de las compañeras, un montón de cosas, o pocas o muchas que se han logrado en el campo de los derechos de las mujeres y de las niñeces, fue porque hubo antes 2 generaciones que han estado trabajando silenciosamente, perseguidas y con situaciones duras de cuidar, como yo digo, una etapa que uno cuidó, hermanos mayores, que cuidó en etapas como en el año 70, a compañeras y a compañeros o a hijas, hijos, hijes de compañeros o compañeras por distintas situaciones. Después vinieron hijos, después vinieron nietos, después vinieron padres a los que hubo que cuidar, contener, y esta generación se ve de golpe que, bueno, no sé si quiero que me cuiden, quiero que me respeten, que me dejen elegir, y el autocuidado, porque todavía estoy sana, no hablo en forma personal, sino es lo que escucho, ¿no? Hablo, tengo proyectos, puedo hacer esto en un país
al cual adoro y quiero muchísimo porque hay gente muy valiosa y esto hay una crisis que pasa a nivel mundial. Nosotros estamos trabajando en este momento con compañeras Graciela. en España y no es una crisis argentina nada más, ¿no? Así es. Bueno, muy interesante la charla. Nos estamos quedando sin tiempo ahora, pero Perdón. seguramente te vamos a volver a convocar porque es un tema muy interesante y como decíamos, ¿no? Bueno, una forma de mantenerlo en agenda es también a través de los medios comunitarios, por lo menos colaborar, hacer nuestro aporte desde este lugar, ¿no? También poner temas en agenda que desde otro lado también se tratan muy poco. Te agradecemos mucho por tu participación, muy interesante la charla y como decíamos, ¿no? Este recuerdo de este Día de la Ancianidad, que no tiene que ser solo los 28 de agosto, sino también cada día del año. Gracias por tu invitación, gracias por el compromiso que tienen siempre ustedes con estos temas y bueno, a tu disposición. Muchísimas gracias y a la de todos, ¿no es cierto? Y todas. Pasó Graciela Gómez, psicóloga social, reflexionando y hablando con nosotros sobre este Día de la Ancianidad que se conmemoró en el día de ayer, día 28 de agosto. Ahora vamos un poquito de música, seguimos en Cambio 21 hasta las 11, pero ya a la vuelta tenemos una nueva entrevista.